Bien, entonces vamos a clasificar a los tipos de uso. Una demanda, o el uso hídrico, básicamente es cualquier volumen que yo extraigo de cualquier parte del ciclo hidrológico, básicamente, ¿no? Yo puedo sacar agua subterránea, estoy haciendo uso del recurso subterráneo, agua del río, puedo embalsar un río, derivarlo por un canal y regar una producción agrícola, estoy haciendo uso agrícola. Puedo hacer uso industrial, puedo enfriar máquinas, ¿no? Calderas o turbinas. Puedo generar electricidad con turbinas, hacer pasar ese agua por una turbina y producir energía eléctrica. Puedo usar el agua para algo tan filosófico como mi placer, mi goce estético. Yo estoy usando el agua contenida en el glaciar Perito Moreno en este momento, por ejemplo, porque yo viendo la foto del Perito Moreno estoy recordando un viaje que hice al Perito Moreno y estoy haciendo uso de ese cuerpo. O al revés, si no lo conocí, lo estoy conociendo y estoy haciendo uso. Si no lo tuviera, no podría tener esta posibilidad de imaginarme turísticamente usar ese recurso. Puedo hacer un uso del agua a través de una navegación, entonces hay un uso fluvial. Puedo hacer un uso del agua a través de una presa aluvional, de un dique aluvional, por ejemplo, el dique Frías. Alguien que viva en el barrio Supe, en Godoy Cruz, que está aguas abajo del dique Frías, está permanentemente haciendo uso del agua. ¿De qué agua? Y del agua que no lo va a inundar. O sea, está haciendo uso de la infraestructura para poder disminuir un riesgo hídrico. Entonces está haciendo un uso. Hay un uso ambiental, es decir, todas las especies vivas necesitan del agua, entonces no tienen voz como nosotros que reclaman por la 7722 que no se toque, no reclaman por el cambio climático, porque no tienen voz, el ambiente no tiene forma de quejarse. Sin embargo, necesita un recurso, necesita una satisfacción de esa demanda. Y hay que considerarla como parte de los stakeholders. Yo les dije en clases anteriores que la gestión integrada de los recursos hídricos lo que, lo que promueve es que todos los usuarios potenciales, con sus diferencias, puedan llegar a consensos, a acuerdos de cómo utilizar un recurso, una oferta que es finita, escasa, vulnerable, contaminable, versus toda esta demanda que está en conflicto, hay diferencias de poder, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se trata siempre de hacer un balance entre oferta y demanda, y dentro de esa demanda hay un maremándum de tipos, ¿no? Todo esto que yo les expliqué. Entonces, la demanda desde un punto de vista ingenieril es una unidad, un volumen, un flujo. Se asume constante si las condiciones no cambian, siempre se referencia a un tiempo, es importante esto, siempre vamos a ver indicadores o tasas que hacen referencia a un tiempo, a un caudal hora, metro cúbico hora, la extracción de un pozo, un derrame medio anual, hectómetro cúbico al año, ¿sí? Una dotación domiciliaria de agua y 200 litros habitante día, y así. Siempre va a haber, siempre tienen que estar las dos cosas presentes en cualquier estudio del recurso hídrico. La distribución temporal y la distribución espacial. Y en primera instancia vamos a dividir en dos tipos, los consumtivos y los no consumtivos, es decir, los que consumen agua, utilizan el agua
la empeoran. En realidad todo vuelve al ciclo hidrológico. Entendemos que cualquier uso va a volver a la fuente, va a volver hay un retorno y va a continuar un flujo por el ciclo hidrológico. El tema es que el uso consultivo cambia las condiciones físico-químicas en cantidad y en calidad del agua, porque lo utiliza y lo, lo deprecia, digamos, ¿no? Lo, lo, lo contamina, básicamente. En cambio, el no consultivo es aquel uso que no cambia las condiciones físico-químicas una vez que se satisfizo la demanda. Por ejemplo, si yo uso el agua para consumo doméstico, ¿sí? Viene el caño por la vereda de mi casa, me entrega agua, yo la utilizo, la embalso en un tanque, la utilizo para lavar los platos, y el agua jabonosa va a la cloaca. Y esa cloaca va a una planta de tratamiento. Y yo recibo agua potable, utilizo, la contamino y la devuelvo. Generalmente devuelvo un poco menos de lo que recibo, entonces hay una depreciación en cantidad y hay una disminución en calidad, una gran disminución en calidad. Y ahí está la eficiencia que yo tengo que hacer, ahí donde yo tengo que regular en cómo uso, cómo gasto el agua, porque el cambio es importante que yo puedo hacer. Eh, Imagínense, esta anécdota la cuento siempre porque realmente es importante. Tengo una amiga que comentó esta historia, que recibió una amiga francesa con su familia en su casa, una familia digamos, de un rango social medio alto, y tenían dos hijos pequeños, de 10 años, y mi amiga, siguiendo sus costumbres tradicionales, digamos, ¿no? Terminaron de comer, lavaban los platos, y claro, abrió la canilla y lavaba los platos, lavaba los platos, lavaba los platos. Y el chiquito, el francés, le comenta a la madre, diciéndole: mamá, ¿tu amiga es multimillonaria? Y la madre francesa le respondió que no, trató de explicarle que las costumbres aquí son distintas a las de allá. El niño interpretaba que mi amiga gastaba fortunas en lavar un plato, ¿no? Y mi amiga se sorprendió cuando me lo contó. Yo dije: está bárbaro, porque la cabeza que tiene ese chico es totalmente distinta a la nuestra. Y quizás la cabeza de ustedes es distinta a la mía. Yo tengo hijos también de 10 años que en su momento, con 6 años, yo tiraba un papel de un caramelo al piso y me decían: papá, estás dañando el planeta. Y tiene razón. O sea, entonces, lo que les quiero decir, si nosotros podemos operar en la forma en cómo consumimos, cómo demandamos el recurso hídrico, eh, hacemos un gran cambio, ¿sí? Pensar que nosotros tiramos el inodoro, eh, lavamos el inodoro con agua potable, es una locura pensarlo. Tómense 2 segundos en pensar que esa agua tuvo un tratamiento, un costo de conducción, de tratado, y que va a cumplir una función que podría haber sido cumplida con un agua con muchísimo menos costo de tratamiento, ¿no? Entonces, esas dos grandes clasificaciones, consultivo y no consultivo. No consultivo, por ejemplo, el agua turbinada a través de una presa. Es no consultivo entre comillas, porque de alguna manera el paso del agua a través de la turbina incorpora oxígeno, lo mínimo que hace, puede llegar a incorporar alguna otra, ¿no? El movimiento del agua también puede afectar un pez que entre, puede salvarse, pero la mayoría muere. Eh, pero aguas abajo queda una incorporación de oxígeno disuelto mayor en el agua, y eso afecta a la biota. Entonces, en líneas generales, casi todas las cosas son consultivas.
desde lo filosófico. Pero identificamos así las que no contaminan o no cambian en gran medida las condiciones físico-químicas, son no consultivas. Existen otras no consultivas, que son 100% no consultivas, como el goce estético. Si yo me paro a tomarme un mate frente a un lago, al Potrerillos, estoy haciendo uso del agua, por más que no meta las patas al agua. Porque nadar en un río también es hacer uso del río, o hacer buceo en un embalse, estoy haciendo uso de ese embalse y no lo estoy dañando, ¿sí? No, estoy haciendo un uso no consultivo. Acá hay una clasificación, después léanlo tranquilos. Yo básicamente les he ido contando un poco de todo, desde los básicos, la clasificación inicial, consultivo o no consultivo, doméstico y municipal es el agua domiciliaria. La industrial podríamos dividirla bien separadamente en agricultura o ganadería, tienen órdenes de magnitud de diferencia. La industrial, con minería incluida, también podría separarse acá, la petrolera también acá. Generación de energía térmica, porque es consultiva, porque cambia la temperatura. La central de Luján, térmica que tenemos, produce, lo vamos a ver más adelante también, en agua y energía, produce la misma cantidad, la misma potencia hidroeléctrica que todas las presas de Mendoza. Una central térmica produce lo mismo que todas las presas de Mendoza. 50% y 50% nuestra matriz hidroenergética, la térmica es el 50%. ¿Y cómo funciona? Y toma agua del río Mendoza, aguas arriba del Chipolete, en la zona de las compuertas, para enfriar sistemas, ¿no? de calderas. Entonces, toma el agua a 20 grados y la entrega a 38, 40 grados. Porque enfría y después hay una entrega con una aireación que permitiría nuevamente recuperar temperatura, que se enfríe. Pero igual lo entrega con un gradiente, con una diferencia térmica. Entonces hay un gran cambio, ¿no? Y eso afecta la flora, la fauna, ¿no? Después están los usos no consultivos, que hay de todo un poco. Fíjense, desde fotografía, caminata, la observación, esto que digo yo de contemplar un paisaje, es un uso recreacional. Hay un uso recreacional con contacto, navegar, nadar, pescar. Estoy haciendo un uso in situ, ¿no? Es decir, en el agua. Perdón, siempre me confundo y los confundo a ustedes. Me voy a sacar esta clasificación. El uso in situ en el lugar en el que estoy yo ahora. Yo ahora estoy haciendo uso del agua porque tengo una presa que está atrás mío y me está cuidando. Entonces estoy haciendo un uso acá, ¿sí? Si no estuviera esa presa y no estuviera regulando el sistema aluvional de inundaciones, yo estaría en riesgo. Entonces, puedo decir, estoy haciendo un uso no consultivo in situ, en cualquier lugar donde me encuentre. Si en cambio estoy dentro del agua, dentro de la corriente, es on-site, es decir, en el agua. En el agua puedo pescar, nadar, navegarlo, etc. Después hay un uso en el curso, digamos, que es el río, y puede haber un uso por toma. Yo tengo, ahora imaginémonos, un riego agropecuario. Viene el canal que pasa por delante de mi finca, tengo la toma y entra el agua por mis escuelas. Y yo con esa agua la embalso en un reservorio o directamente riego las melgas o los surcos. Estoy haciendo un uso del agua para riego, un uso consultivo agrícola. Y la estoy haciendo a través de una toma. ¿Por qué? Porque se derivó el agua. El agua fue embalsada en algún lado, fue derivada a un canal principal, ese canal principal alimentó un secundario, ese secundario un terciario y recién me llega a mí. Entonces hay un uso offline, es decir, fuera del curso del agua. Después hay usos un poco más difíciles de valorar,
de acá sale muy ligado la valoración económica del agua. ¿Mm? Entonces lo vamos a ver también en un capítulo específico de agua y economía. Vamos a tratar de entender cuánto vale el agua. ¿Mm? Y vale en función del uso que él le haga. ¿Mm? Entonces hay algunos usos que son un poco más difíciles de cuantificar, porque hablan de una preservación ambiental, de una preservación generacional. Yo estoy haciendo un uso de legado, quiero legar a mi hijo la posibilidad de que pueda viajar al dique Potrerillos y pueda verlo como yo lo estoy viviendo ahora. Entonces, para eso yo voy a buscar eficiencia, voy a votar leyes o votar representantes que vayan en esa línea, digamos, ¿no? Que me garanticen un uso futuro. Entonces eso tiene un valor, ¿sí? Porque va a haber un valor económico, ¿sí? Con el cual yo tenga que hacer obras para preservar normas o controles para poder garantizar ese uso futuro, ¿sí? Finalmente hay un uso de recepción. En economía ambiental también lo vamos a ver un poco. Hay un costo acá, una externalidad negativa que se tiene que incorporar en las inversiones, ¿sí? Que es el costo de recibir el residuo, recibir el efluente, recibir el- el, digamos, la contaminación. ¿Sí? Bien, algunas definiciones, esto es fácil, después leanlo tranquilo, el agua extraída, el consumo, esto es sencillo. Usos, acá están las definiciones de cada uno de los que les he ido comentando, también leanlos tranquilos. Este uso ambiental, provisión de una alícuota para preservación del sistema, es difícil. Les decía que la natura no tiene voz ni voto en las leyes o en los representantes, porque no puede quejarse, digamos, ¿no? Pero hay que contemplar un uso ambiental. Por ejemplo, Mendoza somos ejemplo a nivel mundial, internacional, de cómo administramos el agua, ¿sí? Pero hay muchas cosas que por ahí carecemos o falta. Por ejemplo, lo que pasa en aguas abajo del dique Chipoleti, ¿sí? Principal dique regulador del río Mendoza, que alimenta todo un oasis de riego y toda un área metropolitana. Aguas abajo de esa toma, donde nace el canal Matriz, que después se hace el canal Cacique Guaymallén. Aguas abajo, y nace también el canal San Martín. Aguas abajo de eso, no hay río. Se lo consumió todo el agua ahí. No hay un caudal hidrológico, ¿sí? Un caudal ambiental, que debería estar, Ecológico. ¿sí? Debería estar. Y no, Dijiste hidrológico. perdón, ecológico, sí, sí, caudal ecológico, o caudal ambiental, para preservar justamente el ambiente que antes estaba, que antes había, la vegetación riparia que había, la vegetación que está en las márgenes, se llama riparia, de ribera viene, tiene una función importantísima desde desde lo biótico y desde lo físico, es decir, retiene sedimentos, protege erosiones, controla fluvialmente el río, y no está más eso. Entonces hay cosas que hay que entender primero para después solicitarlas por el medio ambiente, digamos, básicamente. Es una queja de los lavallinos de hace La Valle sufre años eso, y años y años. claro. Cuando vienen las Víctor Solís lluvias, 10. Cuando vienen las lluvias, sí, ya termino. Cuando vienen las lluvias, el cacique Guaymallén se cierra, el Chipoleti se abre y va toda la inundación para la valle. Y arrastra arena hasta la valle. Bien, ahí les dejo un listadito de otros usos: fuerza motriz para mover ruedas hidráulicas, vías de navegación fluvial, pesca,
importantísima la pesca. Protección contra inundaciones, este es un uso que se valida, se cuantifica poco. A los políticos les cuesta inaugurar obras que tengan que ver con esto porque no se ven, ¿sí? Porque están protegidos y no se ven. Y después pagan las inundaciones mucho más caro que haber hecho obras, ¿sí? Una distribución de las fuentes usadas, esto es importante. De qué fuente proviene lo que consumimos, ¿no? El uso agrícola tiene casi un 3/4 partes de superficial, una gran parte de subterránea. Hay un reuso, Mendoza también es pionera en reutilizar aguas. Eh, algunos indicadores esto está vinculado con un concepto de huella hídrica, es decir, entender el agua que estuvo presente en un proceso productivo, en un producto, o inclusive en una ubicación geográfica, cuánta agua tuvo que pasar, digamos, por un campo para que se produzca una cabeza de ganado, por ejemplo, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que es un valor grandísimo. Bueno, y cerramos acá, me estoy quedando sin voz, y continuamos